Saludos cordiales a todos. Bienvenidos una vez más a su canal Educación Matemática. Es un verdadero gusto saludarlos. En la clase de hoy vamos a desvelar un misterio que suele confundir a muchos estudiantes. ¿Cuál es la diferencia exacta entre una relación y una función? Este concepto no solo es una pregunta recurrente en los exámenes, sino que es el corazón mismo del álgebra y el cálculo. Así que preparen su cuaderno de notas, despejen su mente y presten mucha atención porque lo que aprenderán hoy será la base de todo su éxito futuro en las matemáticas. Empecemos. Para entenderlo, no hay nada mejor que verlo. Imaginen que tenemos dos grupos de elementos que queremos conectar. En la parte izquierda de su pantalla verán un óvalo que representa nuestro conjunto de partida, al cual llamaremos conjunto A. Dentro de él tenemos los números 1, 2, 3 y 4. A la derecha tenemos nuestro conjunto de llegada, el conjunto B, que hoy está representado por 4 naciones: Perú, Colombia, México y Argentina. Para que esta conexión tenga un sentido real, imaginemos un torneo deportivo. Los números son el puesto obtenido y los países son las delegaciones. Si observan las flechas, verán una correspondencia clara. Del número 1 sale una flecha hacia Perú, el campeón. Del número 2, una flecha hacia Colombia, el segundo lugar. Del número 3 hacia México, en tercer puesto. Y del número 4 hacia Argentina, completando el cuadro. Lo que ven aquí es un conjunto de pares ordenados. El par 1, Perú, el par 2, Colombia, el par 3, México y el par 4, Argentina. A esta simple acción de conectar elementos de un grupo con otro es a lo que llamamos relación. Ahora bien, entremos en el rigor matemático. Si combináramos cada número con todos los países posibles, tendríamos lo que llamamos un producto cartesiano de A por B. Pero como solo hemos seleccionado algunas parejas, decimos que nuestra relación, a la que llamaremos R, es un subconjunto de ese producto total. Pero aquí viene lo más importante, nuestra regla de oro para el día de hoy. Toda función es una relación, pero no toda relación es una función. Para que una relación suba de nivel y se convierta en una función, debe cumplir estrictamente con la condición de unicidad. Esto significa que a cada elemento del conjunto de partida que participe en la relación le debe corresponder uno y absolutamente solo uno en el conjunto de llegada. Es decir, no puede haber dudas ni destinos múltiples. Si un elemento de partida tiene 2 o más destinos, la unicidad se rompe y dejamos de hablar de una función. Pongamos a prueba nuestra intuición con números. Consideremos nuevos conjuntos. El conjunto A con los números 1, 2, 3 y 4. Y el conjunto B con 3, 4, 5 y 6. Evaluemos primero la relación R, cuya regla es Y es igual a X más 2. Si seguimos la regla, al 1 le sumamos 2 y obtenemos 3. El 1 se une con el 3. Al 2 le sumamos 2 y obtenemos 4. El 2 con el 4. Al 3 le sumamos 2 y obtenemos 5. El 3 con el 5. Y al 4 le sumamos 2 y obtenemos 6. El 4 con el 6. Como pueden ver, cada número de partida tiene un único socio en la llegada. Se cumple la unicidad. Por lo tanto, esta relación sí es una función. Ahora, miren este contraste con la relación S. Su regla es diferente. Y debe ser estrictamente mayor que X más 2. Veamos qué pasa. Para el número 1, la suma nos da 3, pero buscamos números mayores a 3 en el conjunto de llegada. Estos son el 4, el 5 y el 6. Entonces, del 1 salen 3 flechas diferentes. Para el 2, la suma es 4.
Los mayores son el 5 y el 6. El 2 tiene dos parejas. Para el 3, la suma es 5. Solo el 6 es mayor. Tiene una pareja. Y para el 4, la suma es 6. Como no hay nada mayor a 6, el 4 se queda solo. ¿Es esto una función? Rotundamente no. Aunque el hecho de que el 4 esté solo no es el problema principal, la verdadera razón es que el 1 y el 2 tienen múltiples imágenes. Han roto la ley de unicidad. Finalmente, llevemos esto al plano visual del cálculo. Si dibujamos estos puntos en un plano cartesiano, existe un truco infalible: la prueba de la recta vertical. Este método es, en esencia, la traducción geométrica de la condición de unicidad que hemos explicado anteriormente. Observen cómo se desliza una línea vertical transparente sobre su gráfica, recorriendo el eje horizontal de un extremo al otro. Si esa línea toca a la curva en un solo punto en todo momento, están ante una función confirmada, pues esto garantiza que cada entrada tiene una salida exclusiva. Pero si en algún instante del trayecto la línea cruza dos o más puntos a la vez, como sucede frecuentemente en una elipse o un círculo, significa que un solo valor de x tiene asignadas varias respuestas en y. Visualmente, han detectado que la unicidad se ha roto y que la correspondencia deja de ser una función. En resumen, hemos aprendido que la clave para distinguir una función es la exclusividad, una sola imagen para cada punto de partida. Espero que este recorrido por los diagramas, las ecuaciones y las gráficas les haya dado la claridad necesaria para dominar este tema. Gracias por acompañarme en esta sesión de Educación Matemática. No olviden suscribirse para seguir fortaleciendo sus conocimientos. Nos vemos en nuestra próxima clase.